¿Está? Bueno, entonces la última ponencia es de María Sisca, que es licenciada en Ciencias Políticas por la UCA y actualmente está llevando a cabo una beca doctoral cofinanciada por la UNICEF y forma parte del programa de Filosofía Política y Historia Intelectual del Instituto. Y su investigación gira en torno de la filosofía política y de desafíos planteados por las técnicas genéticas contemporáneas. Su ponencia se titula Derecho a la privacidad mental, redes de la gobernanza digital. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, lamento no estar ahí presente con ustedes. Yo iba a estar presencial, pero el fin de semana me enfermé, así que tuvimos que pasarlo a Zoom. Pero bueno, y creo que puedo compartir pantalla, así ya empiezo compartiendo el PowerPoint. Todavía no se ve. Ahí sí. Ahí, perfecto. Voy a ponerlo en presentar. Bien. Igual probablemente vaya cambiando y vuelva a mi cara y después al PowerPoint y voy a ponerme el time. Perfecto. Como ya bien leyeron, la ponencia se titula Derecho a la privacidad mental y retos de la gobernanza digital. Particularmente mi intención con esta ponencia es poder hablar un poquito sobre qué es la neurotecnología. Para poder llegar a ver qué es la tecnología, primero tenemos que hablar un poco sobre qué es la neurociencia y posteriormente ir al punto más importante que es la constitución de lo que se conocen como los neuroderechos. Es decir, capaz esto sería un punto más allá de lo que es una humanidad digital, sino que es la humanidad de alguna manera mezclada y combinada con la digitalización. En primer lugar, por las dudas puse algunas definiciones básicas para dar un marco general y después ir ahondando cada vez más en el terreno que nos compete. Por un lado, la mayoría de ustedes seguro saben lo que son las neurociencias, porque para colmo son un campo que en los últimos años se pusieron muy de moda. eh, y principalmente, como bien dice ahí, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, es decir, principalmente el estudio de todas las conexiones o sinapsis que nosotros tenemos entre las células y nuestra espina, que de alguna manera crean ondas electromagnéticas que hacen que nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestra identidad, nuestra forma motora tenga vida y de alguna manera actúe con un todo integrado como lo hace nuestro cuerpo. Pasando al siguiente punto, la neurotecnología es la tecnología aplicada específicamente a este campo de la neurociencia y va a englobar todas las tecnologías desarrolladas que implican tanto entender el cerebro como a su vez manipular el cerebro, ya sea visualizando el estado del mismo, como por ejemplo una resonancia magnética, capaz muchos de nosotros ya lo hemos hecho, desde en ese momento en donde nos sacan como un escáner del cerebro, ya sea también una resonancia con contraste y demás. Y muchas veces también se la utiliza para reparar o mejorar las propias funciones neuronales. Y por último, el campo específico que nos compete, son los neuroderechos. Como dice el nombre, son todo el aspecto de los derechos humanos que atañen a la realidad del derecho. Muchas veces nos dirigimos a ellos como hablando sobre neuroderechos, pero también muchas veces nos podemos dirigir a ellos como diciendo derechos neuroespecíficos u otro tipo de términos, pero neuroderechos es la más utilizada. Y particularmente se fueron desarrollando, ya existe una serie de neuroderechos dentro del derecho internacional, que lo vamos a ir viendo más adelante, que están destinados específicamente a proteger no solo nuestras funciones médicas o las funciones clínicas que va a tener nuestro derecho, sino también eh, todas las condiciones identitarias, emocionales que las conexiones neuronales hace que nosotros tengamos. Porque al fin y al cabo el uso del cerebro no es simplemente un aspecto médico, sino también un aspecto de la personalidad y de la identidad de la persona. Bien, ¿por qué estamos tratando este tema y por qué me interesa hablar específicamente de los neuroderechos y sobre la neurotecnología? Porque dicho así, parece que estoy hablando sobre algo totalmente futurista y que no tiene tanta aplicación al campo de las ciencias sociales o del derecho, porque son cosas que todavía no pasaron y que tendrían que dejarse para la literatura y la filosofía. Pero la verdad, todo esto siempre termina atravesado por lo que se conoce como el dilema de Coolidge,
Y el dilema de Coolidge es un dilema metodológico habitual en los estudios tecnológicos que específicamente dice, siempre parece demasiado pronto para evaluar una tecnología hasta que de repente es demasiado tarde. Y dentro de las nociones de la neurotecnología vamos a llegar a tener problemas de la información, por ejemplo, vamos a tener podemos llegar a tener problemas, tanto beneficios como problemas, en cuanto a cómo se utiliza esta nueva tecnología, quiénes van a tener acceso a esta tecnología, cómo se implementa la nueva tecnología. Segundo punto, los problemas del control. Pues nos puede tranquilamente pasar como pasó con las criptomonedas. Hoy en día las criptomonedas no tienen una regulación muy estable, salvo en algunos países de Europa, y realmente hay muchísimas estafas que ni siquiera son catalogadas como estafas, porque como no está regulado, es un campo totalmente libre. Y si esto ocurre, por ejemplo, en las nociones dentro de la neurotecnología, nos podemos ver inmersos en un problema bastante complicado. Y por último, también la aplicación de la neurotecnología. Muchas veces los dilemas entre si esto es algo que se puede desarrollar o no, no es algo que dentro de las ciencias duras se estudie particularmente, más allá que hoy en día las humanidades están muy desarrolladas y los departamentos de bioética y ética dentro de los estudios médicos y tecnológicos están bastante conectados entre sí. Un científico nunca va a dejar de investigar por las cuestiones éticas que pueden llegar detrás. Esa pelota se la suele pasar a los congresos, se la suele pasar a estas jornadas, se la suele pasar a los filósofos, y esa decisión en el día a día, en la práctica, es muy visible. Bien. Vamos a tener muchos tipos de neurotecnologías. No puse las 800.000 que existen ahí porque yo no conozco tampoco todas y cada día se van desarrollando nuevas, pero para hacer una distinción un poquito más pedagógica, podemos decir que existen estas tres. Por un lado, las neurotecnologías que no son invasivas, perdón. Las invasivas, como dice el nombre, eh, solamente pueden llevarse a cabo a través de cirugías o a través de implantes, porque están dentro del cuerpo. O sea, y lo que terminan haciendo es registrar o alterar actividades cerebrales. Pero lo importante es que se debe hacer una pequeña incisión o se debe hacer una operación en donde este chip, por ejemplo, como el chip de Elon Musk, que luego lo vamos a ver, entra dentro del cuerpo humano. Posteriormente tenemos las neurotecnologías no invasivas. Y estas, lo mismo, van a registrar o alterar actividades cerebrales del cerebro humano, pero del lado exterior del cráneo. Es decir, estas suelen ser muy parecidas suelen ser más que nada para realizar estudios médicos. Todo lo que nosotros tenemos en los departamentos neurológicos de nuestros hospitales son neurotecnologías no invasivas, de vuelta, como las resonancias y demás. Y por último, estas son las que están teniendo más fama últimamente y más desarrollo, que son las interfaces cerebro-máquina. Las siglas en inglés son BCI, pero son lo mismo. Y el nombre es literalmente eso, es decir, estas son tecnologías que van a establecer una conexión entre una máquina y el cerebro. Es decir, a través de una tecnología de este estilo, nuestro cerebro puede estar totalmente conectado a una computadora, a una PlayStation, por así decirlo, porque ya existe, a distintas consolas de juegos. Podemos nosotros controlar distintas funciones de las computadoras sin la necesidad de un aparato analógico que haga de mediador, etcétera. Y estas son capaz las más futuristas, pero las que desde el 2022 en adelante tuvieron muchísimo más desarrollo. Acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, estas tres salieron en 2024, son nuevitas. Una de las más llamativas es la primera, acá, que se llama Focus Edu. Acá, perdón, cuando lo copié no lo traduje, pero básicamente es una suerte de vincha, es una suerte de vincha de metal, de metal, muchas veces puede ser de plástico, que se coloca en la cabeza de los niños, de los estudiantes que están tomando una clase, como si fuese un gorrito, y lo que hace es tirar luces. ¿Pero qué son estas luces? Estas luces lo que hacen es ir monitoreando la actividad cognitiva del estudiante mientras está escuchando la clase. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando el alumno está prestando la atención de manera, bueno, valga la redundancia, de manera atenta, o está efectivamente
consternado por lo que está escuchando o está preocupado por tomar apuntes, la actividad cerebral es muy distinta a la actividad cerebral que va a tener si el chico está simplemente jugando con el celular o medio durmiéndose o simplemente haciendo otra cosa. Entonces, este aparato con las luces lo que le permite ver al profesor o la profesora es ver si el chico efectivamente está prestando atención. Este es un tipo de neurotecnología más disciplinar, si se quiere, en donde a través de ese aparatito ya el profesor sabe si estás pensando o no en la clase. Puede ser bastante, dicho así, puede sonar muy invasivo, pero ya se desarrolló en febrero y algunos que otros colegios experimentales lo están utilizando. La modalidad neurotecnológica que se utiliza ahí se lo conoce como neurofeedback. Las neurofeedback son las tecnologías que, como dice el nombre, dan un feedback. En este caso, uno de los mayores ejemplos es este, el Focus-Ed. Luego tenemos el Flow. El Flow también es una especie de diadema de coronita que está certificada por el Centro Neurológico Internacional de Estados Unidos y lo que hace es tratar de tirar una suerte de ondas electromagnéticas que neuroestimulan a la persona que lo tiene colocado para evitar la depresión o ataques de ansiedad. También se utiliza mucho para las personas que tienen estrés postraumático. Y este fue una de las más bien recibidas en el mercado, no, perdón, en el mundo médico porque evita que la persona tenga que tomar numerosas pastillas. De hecho, una de las razones por las cuales muchas de estas neurotecnologías tienen mucho apoyo es porque serían un muy buen reemplazo para los medicamentos constantes que muchas personas, muchos adolescentes, por ejemplo, con depresión deben tomar. Y por último, este es mi favorito, que se llama NextMind, que es un dispositivo de control mental que te permite interactuar con la computadora o la consola de videojuegos. Es decir, en lugar de tener el joystick para jugar a la Play, te pones el NextMind, que es un paso más allá de lo que se llama Oculus Rift, que te permite controlar a tu personaje sin siquiera utilizar un teclado o utilizar un joystick, es decir, un mando. Eh, lo que ya está en el mercado y se utiliza mucho es lo que ya mencioné antes, que se llama Oculus Rift, que es una suerte de anteojos de realidad virtual en donde vos pasás a ver lo que ve el personaje. Es una suerte de juego en primera persona, pero seguís teniendo un mando, es decir, seguís teniendo un aparatito con el cual vos controlas el personaje. En este caso, vos al ponerte estos cascos, ya ni siquiera lo necesitas. Las ondas electromagnéticas que tiene este NextMind se conectan con el músculo tuyo, entonces cuando vos pensás que el personaje tiene que moverse a la izquierda, se mueve a la izquierda y lo vas moviendo de esta manera. Ahora, esto es para un juego. También tiene muchísimas aplicaciones, como se dice, muchísimas aplicaciones médicas. Por ejemplo, el chip creado por Elon Musk a fines del año pasado y comienzos de hace específicamente esto, pero fue más pensado para personas con cuadriparesia. Es decir, aquellas personas que no tienen movilidad en ninguno de sus miembros, entonces a través de esto lo que se pueden hacer es controlar una computadora, por ejemplo. Y se utilizan muchísimo para gente que tuvieron accidentes cerebrovasculares o lesiones de la médula espinal, para que de esta manera puedan tener una conexión con otros aparatos tecnológicos y no pasarle su mente a la tecnología, pero a través de la mente controlar la tecnología sin la necesidad de una mediación motriz. A ver, no me pasa el PowerPoint. Uy, perdón, voy a tener que salir porque no me está pasando el PowerPoint. Ahí está. Ahí estoy yendo para atrás. Ahí está. Perfecto. Potenciales áreas de aplicación, ya más o menos estuvimos hablando sobre esto. La más común es la 2, que es la neuroprótesis. Eh, las más comunes son, por ejemplo, no, que no son prótesis, sino que son esos dispositivos auditivos que uno se coloca en el oído y lo que hace el dispositivo es a través de una onda electromagnética contactar al nervio auditivo para que el sonido pase a través del aparatito en lugar de a través del oído.
Lo mismo a través de estas tecnologías BCI, lo que hacen es que uno pueda ponerse un implante robótico como el que está acá en la foto y pensar en mover la mano y que efectivamente esta prótesis se mueva. Hace una suerte de miembro real. Esto de alguna manera ayuda también a las personas a solucionar el problema del miembro fantasma y otro tipo de problemas. La neuromodulación, ya más o menos habíamos hablado del mismo tiempo de estos. En estos casos vamos a tener no prótesis, sino diademas o algunos aparatitos que ayudan a estimular algunas sinapsis que naturalmente no se realizan. Entonces ayuda muchas veces a las personas que tienen ansiedad a poder manejarlas mejor, porque muchas veces no es cuestión de voluntad, sino es cuestión de las propias reacciones químicas que naturalmente no suceden, entonces estos neuromodulizadores lo que harían es ayudarnos a crear estas reacciones químicas y bueno, las interfaces cerebro-computadoras que ya veníamos hablando. Ahora, dicho este marco muy rápido, para dar un pantallazo general de por qué estamos hablando de esto, vamos a tener muchas implicaciones éticas y sociales, como seguramente ya se habrán dado cuenta y ya habrán estado pensando. En primer lugar, hay que determinar la legitimidad y las condiciones para acceder a este tipo de tecnologías. Hay que establecer cuál es el límite, hasta cuánto se puede desarrollar. Si efectivamente estas tecnologías terminan vendiéndose de acá a 10 años en el mercado, va a haber una diferencia entre aquellos que pueden acceder económicamente y aquellos que no. Luego, si efectivamente vamos a tener todos chips para jugar a la computadora, existe la posibilidad de que alguien nos mande un mail pirata y de esa manera nos termine hackeando el cerebro. Bueno, esos son muchos de los problemas que a nivel mundial se están discutiendo y se tratan. Uno de los organismos que más está tratando este tema es el Parlamento Europeo, que ya de hecho sacó varias leyes madres, por así decirlo, para tratar de proteger a los derechos humanos en este marco. Y dentro de lo que es el habla hispana, tenemos varios autores. Uno de los más conocidos se llama Roberto Adorno, que es un jurista y experto en bioética, que junto a otros investigadores diagramaron lo que en el marco internacional se conoce como los 4 neuroderechos fundamentales. El primero, particular, libertad cognitiva, es derecho a tomar decisiones libres sobre el uso de la neurotecnología y protección contra su uso coercitivo. Este también dentro de nuestro derecho podría estar tranquilamente analogado a nuestro artículo 43, que es el que le da jerarquía constitucional a la habeas data o a la ley de protección de datos personales. Privacidad mental, protección contra la intrusión no consentida en datos cerebrales y su recopilación autorizada. Integridad mental, protección contra la manipulación ilícita y nociva de la actividad mental mediante neurotecnologías. El de la integridad mental, ya se encuentra en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es el artículo 3, y está específicamente relacionado a la salud mental, porque en la salud mental también hablamos de integridad mental. No obstante, habría que ampliarlo un poco, sobre todo para eliminar algunos problemas como puede ser la neuroestimulación no deseada, el neurohacking malicioso y también la manipulación de memorias, porque otro de los desarrollos que están haciendo en las tecnologías de BCI es ver si se pueden eliminar, por ejemplo, los recuerdos traumáticos. Y por último, continuidad psicológica, preservación de la identidad y continuidad de la vida mental frente a las alteraciones externas no consentidas. No simplemente estamos hablando de robo de datos, de robo de memoria, de hackear a la persona y sacarle sus pensamientos, sino también de la continuidad psicológica, es decir, de la identidad de esta persona. Tranquilamente la personalidad de alguien puede cambiar si se cambian todos los entramados químicos que ocurren en nuestro cerebro. No me estoy tirando en este momento a una definición antropológica más, como se dice, reduccionista, diciendo que solo somos nuestro cerebro, pero es una parte muy importante. Dentro de las iniciativas legislativas y las recomendaciones, la primera, la pionera, fue la OCDE, la Organización del Desarrollo Económico y Social de la ONU, y ya en 2019 sacó
una resolución marco, que son estas recomendaciones sobre la innovación responsable en neurotecnología, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver. Y cuando algún país trata de hacer una ley o tratar de estudiar el tema, usa de marco esta resolución de la del 2019. También es importante porque la neurotecnología también suele ser aplicada a la neurotecnología militar. Y no en este tema, pero sí en temas, por ejemplo, de edición genética, la pionera fue la TAN, no la OCDE, así que también ahí se discuten muchos juegos políticos. O sea, no es lo mismo a veces que Europa regule cosas a que la regule China. Posteriormente, el Consejo de Europa también ya estableció un plan de acción estratégico quinquenal sobre tecnologías biomédicas. Quinquenalmente se van reuniendo y tratan de analizar las nuevas tecnologías y cómo se deben ir aplicando. Europa es la reina de la regulación, así que cosa que salga, cosa que regulan. Trabaja mucho en eso. Acá en Latinoamérica, Chile fue el pionero y de hecho ya trató en la última reforma constitucional que trataron de hacer, trataron de pasar una ley de reforma constitucional para definir la integridad mental como un derecho humano fundamental. Y de hecho su Senado tiene una comisión que se llama Comisión de Tecnologías Futuras, en donde estudian constantemente estos temas. Y por último, España ya tiene una Carta de Derechos Digitales que incluye los neuroderechos. Este es el marco general para cualquier persona que estudie estos temas en política y es a nivel social y ético los lineamientos jurídicos que más se utilizan. Y como ya me pasé por 13 segundos, voy a ir directo a las conclusiones. Estas son estas tres chiquitas, que por un lado es muy importante tener una interpretación evolutiva de los derechos humanos. Evolutiva, ¿por qué? Porque los derechos que vayamos a emitir por parte de los neuroderechos tienen que ser una evolución de los que ya tenemos, es decir, ir aplicando por analogía los casos más específicos. Hay que tener en cuenta las diferencias socioeconómicas que de estas nuevas tecnologías van a salir. Y por último, el campo de la neurociencia tiene un paradigma dominante que es la línea behaviorista. Es decir, es un estudio, es una visión antropológica filosófica bastante reduccionista en donde el ser humano y su identidad es su cerebro, antes que una integralidad cuerpo-cerebro. Entonces eso hace que muchas veces estas tecnologías no tengan en cuenta la importancia del cuerpo humano y cómo la identidad narrativa de cada ser humano también tiene que ver a través de la mediación. De hecho, cada vez que se lee un estudio relacionado a esto, siempre termina diciendo, y hay que cuidar nuestro cerebro, porque eso es quienes somos. Eso es otro campo en el cual las humanidades podrían hacer hincapié, ya que si se desarrollan estas tecnologías es muy importante tener una noción básica de qué es un ser humano y no reducirlo solo a las conexiones químicas que hace nuestro cerebro. Bien. Me pasé por un minuto, perdón, pero está. Es difícil. Mi cerebro no posee. Dejaste impactar. Ahí veo que Mario tiene una pregunta. Mario, del otro lado del espectro, ya que estamos hablando de cosas futuristas. No, Magali, es una pregunta de un tema más estrictamente político. Obviamente a nosotros los que nos dedicamos a la ciencia política siempre nos interesó mucho cuando aparecen fenómenos nuevos, cómo reaccionan las distintas instituciones políticas, ¿no? O sea, en algún momento, por una serie de cambios que se dieron en la temprana modernidad, ello llevó a través de procesos complejos al fortalecimiento del Estado moderno, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos ante una serie de cambios que van a necesitar de regulaciones especiales. Entonces la pregunta que te hago es si existen algunos estudios que empiecen a analizar este tema, por ejemplo, si ante estos nuevos fenómenos que van a necesitar de nuevas reglamentaciones, esto podría llegar a fortalecer el poder de instituciones multinacionales, o si por el contrario siguen diciendo, no sé, Estados Unidos y China en un mundo más o menos bipolar van a ser lo que van a seguir manejando todo y entonces la reglamentación va a depender de eso. O sea, la pregunta es si hay estudios
que se están interesando en esta cuestión, en el tema de cómo las instituciones multinacionales podrían o no fortalecerse a partir de estos nuevos fenómenos que se están dando. Sí, hay estudios relacionados a ese tema, pero justamente esos estudios son de investigadores contratados por los propios gobiernos. Entonces no sabría decirte si son totalmente objetivos o es el gobierno diciéndole, che, denme más bolilla a mí, que van a terminar siendo gobernados por Elon Musk. Eso por un lado. Después hay un país muy llamativo en el norte de Europa que se llama Estonia. Y Estonia tiene una suerte, tiene una historia muy parecida a la nuestra. O sea, tuvieron una crisis en 2001 ellos también, la crisis del 2008 les pegó, son muy parecidos. Pero a partir del 1998 ellos ya empezaron a mudarse digitalmente. ¿Por qué? Porque a fines del siglo XX les costaba mucho salirse de la égida de Rusia, tenían mucho peso soviético encima, entonces prácticamente quemaron toda la administración pública y desde el 98 migraron todo a la digitalización. Entonces hoy en día son uno de los más desarrollados tecnológicamente hablando, de hecho su embajada no existe, su embajada es digital. Y ellos aplican estas técnicas en el colegio y todo lo hace el propio Estado, que está descentralizado porque no te podés ir a la FIP a quejarte en Estonia, no podés ir a la oficina de gobierno a quejarte, sino que todo es a través de la web. Y es un gobierno descentralizado. Todo se vota a través de Internet, hay un presidente, tenés un congresito, pero todo es a través de la web. Entonces hay un gobierno como lo conocemos, pero descentralizado. Eso es posible. Eso por un lado. Tengo una pregunta. Dijiste que había como una tendencia dominante en estas discusiones sobre los derechos y yo no entendía al menos el nombre. ¿Cómo se llama esta corriente? La primacía del cerebro. Yo la llamé behaviorista porque es una corriente muy vieja, es decir, suele ser la corriente más predominante en Estados Unidos, más que nada, en donde el ser humano es estudiado a través de sus comportamientos, o se lo ve más como un Homo economicus o un ser totalmente racionalista, y lo que se trata de estudiar es su comportamiento constante. Entonces, si nosotros hacemos todo desde la neurociencia, el ser humano es más que nada el conjunto de todas sus conexiones neuronales. Y si encontramos el, el patrón que las conexiones neurales tienen, entonces ya vamos a saber cuándo un ser humano va a ser bueno, va a ser malo, va a ser esto, va a ser aquello. Por eso se llama behaviorista, porque siguen el behavior, el comportamiento. Magalí, mi pregunta iría por el lado de, vos dijiste alguna referencia de geopolítica. ¿Cómo encontrarías organizado por bloques o asociaciones, afinidades en torno a quienes están más, imagino, Unión Europea claramente con un afán de regular y por ende retardar, pero cómo está China, imagino Estados Unidos, estimo que con libertad o no, bueno, el Congreso de Estados Unidos está viendo algunas movidas para intentar de que no avance tan libremente. A nivel geopolítico, ¿cómo es? ¿Cómo viene la cuestión? Europa sí, Europa está tratando de regular lo más posible, sin tratar de limitar al 100%, pero sí, en las regulaciones se nota que lo está tratando de limitar. China no publica mucho los avances y las veces que lo hace y las veces que lo hizo, como por ejemplo hace más o menos 3 años cuando modificó genéticamente por primera vez a un feto, fue condenado internacionalmente ese médico, la OTAN y Europa se metieron, entonces China como que no publica mucho. Y Estados Unidos depende de la gestión, la verdad. De esta última gestión más demócrata no trataron estos temas. Pero, por ejemplo, sí Trump y otros del Partido Republicano tienen como oficinas específicas, no abocadas a la regulación, sino al desarrollo. Tienen una forma de pensamiento más al estilo Ronald Reagan con la carrera espacial. Entonces la idea es no limitar, sino desarrollar primero. Magalí, una consulta de la más completa ignorancia, por supuesto. ¿Por dónde marcha la legislación? ¿Por la voluntad de proteger la integridad del individuo o la voluntad de evitar los problemas sociales que podría
causar todo este tipo de implementación tecnológica. No sé, te implantan un chip, el día de mañana matás a alguien y argumentás que fue el chip y no fuiste vos. Entonces, ¿qué es lo que la legislación preserva o trata de preservar? Y ahí diría que depende del país, porque por ejemplo las legislaciones más propias de la Unión Europea tratan de preservar la integridad de la persona. Sí, sí, esa legislación vendría de Latinoamérica, probablemente protegería más a la comunidad social. Pero por ahora, sobre todo, por ejemplo, Inglaterra y Francia le están dando muchísimo más peso al derecho a la propiedad. Y todavía no hay legislaciones nacionales, solamente tenemos estos marcos que mencioné, que van más hacia el lado individualista, pero para dar un ejemplo, en bioética, uno de los dilemas más típicos es cuando se donan gametos, es decir, los óvulos o los espermatozoides para que parejas que no puedan tener hijos tengan. No hay legislación casi sobre eso. Y acá en Argentina, por ejemplo, siempre se preserva el interés superior del niño, es decir, que el chico conozca sus orígenes. Allá en Inglaterra, vos sos un chico que quiere conocer a los donantes que le dieron vida, está totalmente prohibido. El derecho a la privacidad está por encima de cualquier otro, o sea, son más individualistas en ese sentido. Así que va a depender de la idiosincrasia del país. Muchas gracias. Todos aterrados.